Cuando en la humeante campa de Frega los inmortales combaten a la estirpe de los gigantes, has de saber que sus vidas solo cederán a las flechas de un arquero mortal. Y él, sus trabajos acabados, para siempre habitarán en la placidez del Olimpo, y Hebe aguardará para ser su esposa, esposa de Heracles, el inmortal. Oda Nemea, de Píndaro, según la traducción de Roger Lancelin Green. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. En nuestra sección de relatos de héroes griegos, vamos a hablar de esto último, el último capítulo que tenemos de esta sección de relatos griegos, de héroes griegos, la guerra de los gigantes. Y pues me gustaría mucho que al terminar de escuchar todos y cada uno de estos 19 capítulos de los que estuvimos hablando en estas últimas 19 semanas, nos dejaras tus comentarios, que nos hicieras tus conclusiones en relación a todo esto, que nos anexaras tus observaciones también, que nos dieras a lo mejor algunas ideas de temas de los cuales a ti te gustaría que abordáramos aquí. Y pues nada, sin más ni más, esto es Crónica Lonares, como les digo, yo soy Irving Sun, y pues comenzamos. Nos habíamos quedado con la invasión que tanto tiempo aguardaba y que era temida y se produjo de forma repentina. Pues Gea, la tierra, había creado a los gigantes y los había ocultado en enormes cavernas en el lejano norte de Grecia, hasta que llegara el momento en el que estos seres funestos alcanzaran la fuerza y el poderío necesario para asaltar el cielo. Luego, cuando apareció que Zeus estaba muy ocupado disputando con Hera y arrojando a Efeso por los aires, los gigantes bajaron a Grecia y se apresuraron a lanzar su desafío. Acamparon en los llanos volcánicos de Fregas, y lo primero que hicieron fue capturar las reses de cuernos de oro del titán solar, Helio, y llevárselos para tener comida. El líder de los gigantes se llamaba Alcioneo, y era inmortal siempre que se mantuviera en Fregas. Al principio se limitaron a arremeter contra el Olimpo lanzando enormes peñascos y grandes robles en llamas. «No podemos matar a los gigantes sin ayuda», gritó Zeus. «Esto es lo que nos prometió el titán Prometeo. Un mortal es quien debe matarlos según los vayamos derribando. Y eso solo está al alcance del más grande de los héroes de toda Grecia, si es lo bastante fuerte y arrojado. Esto solo lo puede hacer Heracles. Para ese destino nació, hijo mío nacido de mujer mortal. Para ese destino se ha preparado todos estos años y ha terminado empresas que ningún otro mortal se hubiera atrevido ni siquiera a acometer, ni se atreverá ya nunca en el futuro». Envió luego a Atenea en busca de Heracles, mas para entonces las palabras de Zeus habían alcanzado la tierra, y Gea, temerosa de que sus planes se quedaran en nada, había enviado a los gigantes en busca de una hierba mágica que les haría invulnerables incluso contra el héroe inmortal. Zeus lo sabía, y conocedor de la existencia de una única planta de esa hierba mágica, ordenó a Atenea que ayudara a Heracles a buscarla. Para evitar que los gigantes la encontraran primero, mandó a Helio que guardara en su establo el carro solar y a Selene que hiciera lo propio con el carro de la luna, de forma que la faz de la tierra estuviera iluminada tan solo por el tenue fulgor de las estrellas. Y bajo esta penumbra extraña y antinatural, Heracles encontró la hierba, y cuando el sol volvió a salir, dio comienzo la gran batalla. La tierra mandó un aliento de fuego desde las grutas subterráneas de Fregas, y el rey de los gigantes habló con su voz atronadora. ¡Gigantes! ¡Ha llegado la hora! ¡Desgarrad las montañas y arrojadlas en el Olimpo! ¡Expulsad a los inmortales de sus altos sitiales y encerradlos en el Tártaro junto a nuestros parientes, los titanes!
Uno de vosotros ha de tener hoy a Afrodita como esposa y a otro a Artemisa, mientras yo, vuestro rey, reclamaré a Hera por trofeo. Las rocas volaban por el aire y colinas enteras eran desarraigadas y lanzadas en el combate. Al principio, siguiendo las indicaciones de Atenea, Heracles alcanzó a Alcioneo con una flecha envenenada, mas en cuanto tocó el suelo el gigante, empezó a recuperarse. ¡Rápido!, le conminó a Atenea. No puede morir mientras continúe en Fegras. Agárralo con fuerza y sácalo de aquí a rastras. Heracles se echó al todavía jadeante coloso en la espalda y, tambaleándose, lo llevó a un paraje diferente, donde lo tiró al suelo y acabó con él a golpes de masa. De vuelta a la batalla, Heracles se encontró con el gigante Porfirión. Era el nuevo rey y trataba de raptar a Hera. Había apilado peñas inmensas y combatía en las laderas del monte Olimpo. Eros, el dios del amor, hirió a este gigante con sus flechas, con el único resultado de inflamar aún más su ya desesperada pasión por Hera. Esto tuvo la virtud de alejarse de la batalla, de modo que cuando Zeus vio su oportunidad, lo fulminó con una centella, y Heracles, que volvía en ese preciso instante, acabó con él de un flechazo. La despiadada Lid se volvió aún más feroz y enconada, y Heracles siempre estaba preparado para enviar una mortífera saeta cada vez que un inmortal conseguía derribar a un gigante. Por ejemplo, cuando Apolo alcanzó a uno de ellos con un flechazo en el ojo, o Hecate abrazó a otro con sus antorchas, cuando Hefesto hizo rodar por el suelo a un tercero con sus proyectiles de hierro incandescente, o cuando Dionisio hacía doblar la rodilla de su enemigo con su mágico tirso, o Ares, el señor de la guerra, hería a su adversario con su atroz lanza. Por fin, los supervivientes huyeron horrorizados hacia el sur de Grecia, todos excepto dos más grandes entre ellos, Efialtes y Oto, e intentaron un último y desesperado asalto. Para ello, capturaron primero a Ares y lo encerraron en una vasija de bronce. A continuación, apilaron en el monte Osa, encima del monte Pelión, y empezaron a escalar hacia el cielo. Efialtes, jurando que haría de Hera su esposa, y Oto, que se casaría con la virgen Artemisa. Ni siquiera Heracles podía hacer nada para resolver esta situación tan apurada, pues estos dos gigantes solo podían ser abatidos por otro de su misma clase. Ni hombre ni mortal podían hacer nada contra ellos. No obstante, sí se les podía engañar fácilmente, pues eran tan estúpidos como suelen ser los gigantes. Y cuando Zeus les envió un mensaje según el cual estaba dispuesto a entregar a Artemisa al que más la mereciera de los dos, empezaron a reñir violentamente. Mientras disputaban, Artemisa se metamorfoseaba en cierva blanca y pasó corriendo entre ellos, que de inmediato pretendieron demostrar cuál tenía la mejor puntería, lanzando cada cual su pica. Ninguno de los dos acertó su objetivo, mas cada uno de las picas atravesó el corazón del otro. Así pues, alcanzados ambos, uno por el otro de su misma estirpe, los dos murieron y fueron encadenados a un pilar del Tártaro con grilletes de víboras vivas. Los demás gigantes se dieron a la fuga perseguidos de cerca por los inmortales y por Heracles. Uno de ellos fue atrapado por Poseidón, que desgajó una porción de la isla de Cos encerrándolo debajo, construyéndose así la roca de Enicios, que todavía emerge en el mar hoy en día, y el resto se retiró a Acadia, en un lugar denominado Batos, donde los inmortales los rodearon y tuvo lugar la última batalla. Hermes, invisible gracias al casco de Hades, derribó a un gigante, y Ares, a quien Hermes acaba de liberar de la vasija de bronce, también blandió su lanza con acierto. Artemisa demostró su puntería con flechas y Zeus lanzó sus rayos haciendo menguar la funesta raza de los gigantes. Y por fin, Heracles, con sus saetas fatales y los golpes de su demoledora masa, le aseguró que no hubiera recuperación posible de los golpes de los inmortales.
El último de los gigantes que quedaba en pie era Encelado. Heracles había conseguido herirlo, y cuando vio esparcido alrededor de él los cadáveres de sus compañeros, a quienes creía inmortales, huyó de la espada del sátiro borrachín Sileno, que había acompañado a Dionisio hasta esa batalla. Atravesó Grecia entera, vadeó el mar Adriático y por fin fue alcanzado por Atenea en Cumas, en Italia, donde todavía sigue encerrado, respirando fuego bajo el volcán Vesubio. Aunque hay algunos escritores romanos que creen que era Encelado y no Tifón el Terrible, el que yace prisionero bajo Sicilia, en las entrañas del monte Etna. La batalla había terminado. Los gigantes estaban destruidos y los inmortales se habían salvado. Heracles, el gran héroe, había completado su misión en la tierra y Zeus estaba preparando su subida al Olimpo para hacer de él un inmortal. Pero Heracles seguía siendo mortal y se sentía al límite de sus fuerzas. Fue a visitar a su amigo Néstor en la isla de Pilos para descansar después de tan gran contienda. Este era el mismo Néstor que había conocido en el Argo y con el que había compartido la cacería del jabalí de Calidón. Ya antes había luchado contra el padre de Néstor en una confrontación durante la cual Hera y Hades trataron en vano de derrotarlo y en la que ambos, aunque mortales, fueron víctimas de la espantosa agonía que causaban sus flechas. Y después de este combate, Heracles puso a Néstor en el trono y siempre encontró en el joven rey un amigo y un aliado cierto. En Pilos, Heracles se encontró con su amigo Tindareo, padre de Cástor y Pólux, el legítimo rey de Esparta, que había sido expulsado del reino por su malvado hermano. Heracles, que ya tenía una querella antigua con el usurpador, pues este había matado a un amigo suyo simplemente por haber golpeado a un perro espartano que le había atacado previamente. En cuanto Heracles se recuperó de su postración, se puso al frente de un ejército y marchó contra Esparta. Entre sus soldados había una mayoría de hombres de Tegea, a pesar de que su rey temía dejar la ciudad desguarnecida, por lo que solo consistió en marchar al frente con sus soldados cuando Atenea le entregó a Heracles un rizo de la cabellera de la Gorgona. Este rizo estaba guardado en una jarra de bronce que le confirió la princesa Estérope. Cuando, como se temía al rey, una pequeña tropa espartana apareció de repente frente a Tegea, la muchacha le amenazó con el rizo desde la muralla y los espartanos, dominados por el pánico, salieron corriendo hacia su tierra. Pero ahí Heracles había capturado la ciudad y acabado con el malvado rey y todos sus hijos, por lo que Tindareo le sucedió al trono. Heracles partió después para su propia casa, en Tranquis, donde Deyanira lo esperaba con impaciencia. No lejos de Tranquis, en un saliente de tierra que dominaba el mar, se detuvo para erigir un altar y ofrecer un sacrificio a Zeus, enviando a su heraldo Licas a Tranquis para que le trajera la túnica que solía vestir en dichas ocasiones. Mas Deyanira era víctima por aquel tiempo de unos celos terribles y a partir de algún comentario aislado que Diclas había hecho, llegó a la conclusión de que Heracles se había cansado de ella y traía consigo una nueva consorte llamada Yole. Pero la verdad era que esta princesa cautiva estaba destinada como esposa a Hilo, el hijo de Heracles, y Deyanira. Deyanira se acordó entonces del filtro amoroso de Neso, el centauro moribundo, que le había entregado y decidió que había llegado el momento de utilizarlo. Rompió el sello de la vasija en la que guardaba la sangre del centauro y con ella empapó la túnica antes de enviársela a Heracles en una arqueta. Luego dejó en el patio un trozo de tela suelta que había caído en la jarra para que se secara y al cabo, mientras hilaba junto a su ventana, ya algo menos inquieta, echó un vistazo al patio y un escalofrío de terror se apoderó de ella, pues la pieza de tela bullía y chisporroteaba a la luz del sol, y no tardó mucho el tejido en quedar reducido a un polvo blanco parecido al aserrín, bajo el que seguían borboteando grumos de efervescente espuma similares a las burbujas del vino en fermentación.
Aterrorizada, Deyanira se incorporó de un salto, llamó a Hilo y en cuanto apareció le contó lo que había sucedido y le suplicó que fuera tan rápido como pudiera a donde estaba su padre ofreciendo el sacrificio. Hacia allá marchó Hilo en el más veloz de sus carros, mas al llegar se dio cuenta de que era demasiado tarde. Heracles ya se había puesto la túnica y en cuanto el sol empezó a derretir la ponzoña de la hidra diluida en la sangre de Neso, se extendió por toda su piel, quemándole como el fuego. En vano intentó Heracles despojarse de la fatal tela. En cuanto lo hacía, arrancaba con ella la carne de los huesos, mientras la sangre silbaba y bullía como el agua cuando se mete en ella un hierro al rojo vivo. Aullando de dolor, Heracles se tiró al arroyo más cercano, pero el veneno le quemó con más ardor aún que antes, y el agua de ese torrente ha fluido caldeada desde entonces, conociéndola como las Termopilas o la corriente calda. Del agua hirviente saltó Heracles, loco de dolor, y agarrando al desafortunado heraldo Licas, el que había traído la túnica, lo hizo girar por encima de su cabeza y lo lanzó muy lejos en el mar. Luego echó a correr por los bosques, desgajando en su huida las ramas de los árboles hasta que llegó al monte Eta, donde lo abrazaron las fuerzas y cayó exámine al suelo. A él lo encontró Hilo, que le contó la causa de su angustioso mal. «Creía que Deyanira lo había hecho para matarme», gimió Heracles. «De haber sido así, hubiera acabado yo con ella antes de morir». «Ya no se cuenta entre los vivos», le respondió Hilo con un amargo susurro. «Cuando comprendió lo que había hecho, se clavó ella misma un cuchillo, pero bien seguro puedes estar de que nunca imaginó que la sangre de Neso pudiera ser otra cosa que un filtro de amor. Entonces llega la hora de mi muerte, pues Atenea me advirtió de que los muertos habrían de acabar conmigo, ya que ninguna criatura viviente podía hacerlo. Ahora jura que harás lo que yo te ordene, júralo por la cabeza de Zeus». Así lo hizo Hilo, el más solemne de los juramentos para un griego, y a continuación Heracles le ordenó que amontonara una gran pira de madera en la cima del monte. Cuando lo hubo hecho, Heracles arrastró su cuerpo torturado hasta la parte de arriba, se echó sobre la piel del león con la masa bajo la cabeza y le dijo a Hilo: «Todo está acabado. Dentro de muy poco estaré entre los inmortales, tal y como me lo prometió mi padre Zeus. Vete ahora, desposa a Iole y sé feliz. Mas primero, prende fuego a la pira». Hilo se apartó, llorando amargamente, y no se atrevió a atacar la orden del héroe moribundo. Entonces Heracles vio a un joven que conducía un rebaño de ovejas y le llamó: «Muchacho, ven aquí y te entregaré una magnífica recompensa si haces lo que te digo». El joven se acercó hasta la pira y cuando estuvo junto a ella y vio quién estaba encima, se echó a temblar. «Mi señor Heracles, os conozco bien, pues mi padre Peante, el argonauta, a menudo me habla de vos y de cómo solo él entre los mortales una vez disparó vuestro arco, derribando a él, a Talos, el hombre de bronce de Creta. En este caso, por amistad que una vez me unió a tu padre», jadeó Heracles, «te ordeno que prendas fuego a esta pira. Coge mi arco y mis flechas como recompensa, pues tú debes ser Filoctetes, el único hijo de Peante. Llévatelos y recuerda que sin esas flechas la ciudad de Troya jamás será tomada al asalto por invasores mortales». Llorando y sin consuelo, Filoctetes tomó el arco y las flechas, luego encendió una antorcha y la introdujo en el gran montón de madera. Se apartó después, mientras las llamas se levantaban rugiendo. De repente retumbó un trueno y una obscura nube apareció situarse por encima de la pira, apagando así las llamas. Y cuando Filoctetes se acercó a la madera ennegrecida, no halló ni rastro del cuerpo de Heracles.
En el Olimpo, una vez que su parte mortal se había consumido, Zeus recibió a Heracles y a partir de entonces convertido en inmortal. Y ahora, por fin, Hera olvidó sus celos y le dispensó una cálida bienvenida, para demostrar que ella también tenía en la más alta estima al héroe que había salvado a los inmortales. Le entregó a su hija Hebe para que fuera su esposa en el Olimpo. Mientras tanto, en la tierra, Alcmena murió de pena al saber que su hijo Heracles había fenecido, y sus nietos pusieron su cuerpo en un ataúd para enterrarla. Mas por mandato de Zeus, Hermes, el astuto inmortal, escamoteó el cadáver y puso una piedra en su lugar, de modo que Alcmena fue transportada a las islas dichosas de los Campos Elíseos. Pero los hijos de Heracles, al darse cuenta de que el ataúd pesaba demasiado, lo abrieron y descubrieron el engaño. Llevaron la piedra a Tebas, donde la dispusieron como monumento a Alcmena, y así fue que Alcmena, al igual que su hijo Heracles, no tuvo una tumba en ningún otro lugar de la tierra. Y bueno, aunque la edad de los héroes no concluyó con la muerte de Heracles, el final se iba acercando y casi todas las historias de los héroes estaban ya contadas, excepto uno. Esa extraña época de mitos y leyendas, de historias que era en gran parte de un cuento de hadas y de cuento de hadas que pasaban por ser realidad, terminó con la mayor de todas aquellas aventuras, una de las epopeyas más famosas del mundo, la divina historia de Troya, y algunos de sus héroes ya habían nacido o estaban haciéndose hombres cuando murió Heracles. Filoctetes, que encendió su pira, era uno de ellos, y los hijos de los argonautas, de Peleo y Laertes, y del mismo Heracles, también iban a jugar un papel decisivo y ganar imperecedera fama ante los muros de Troya. Mas en esa narración requiere su propio espacio y quizás hagamos un apartado especial nosotros aquí en Crónica Lunares para hablar un poquito sobre la historia de Troya. O bueno, un muchote sobre la historia de Troya porque es larguísima, ya que también se han hecho varias colecciones de esto. Hagamos un pequeño recuento con el tiempo y pues si puedes en esta ocasión dejarnos tus comentarios, tus anexiones sobre lo que tú sabes sobre la guerra de Troya, si es que llegamos a una cantidad conveniente de descargas aquí en este programa de héroes de mitología griega. Nos proponemos que si hay una correspondencia en este aspecto, de que ustedes nos piden que continuemos con la historia de Troya para darle continuidad a esto de los héroes griegos, pues solo es cuestión de que nos lo dejes aquí en los comentarios. Si ya escuchaste toda la colección de todas estas semanas, estas 19 semanas de las cuales estuvimos hablando de la historia de Heracles, de algunos pasajes mitológicos de diferentes dioses, me gustaría mucho que nos dejaras aquí cuál es tu pasaje favorito, cuál fue tu capítulo preferido, si es que quieres que continuemos también con la historia de Troya. Y pues nada, les mando un abrazo muy muy caluroso, estoy muy agradecido con ustedes por sus opiniones, por sus aportaciones que han dejado en PayPal, así nos conocen como Irving Sun, así nos encuentran en PayPal, nos pueden dejar desde $1 hasta los que ustedes quieran, de ahí en adelante de $1 para arriba. Es un tipo de motivación para que nosotros nos sintamos a gusto, nos sintamos contentos, ya nos sentimos a gusto, ya nos sentimos contentos, pero nos sintamos quizás motivados, porque con sus aportaciones nosotros sentimos que estamos haciendo algo padre que requiere o que vale la pena, y por lo cual ustedes también están dejando sus aportaciones económicas. Desde México les mando un abrazo, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, esto fue Crónica Lunares, y qué tal si nos escuchamos la próxima.